como ya lo mencionaron, pues básicamente vamos a hablar del gran desafío que tuvo esta nueva administración dentro de la superintendencia. Y aquí quiero arrancar contándoles una anécdota. En septiembre del 2023, que fue cuando inicia la administración de nuestra superintendenta María José, nos encontrábamos con un panorama bastante desolador, debo decirles. Llegamos a la superintendencia y decíamos, ¿cómo ha funcionado la superintendencia durante 25 años con un sector que yo creo que todo el tiempo escuchamos esta palabra, muy heterogéneo, muy diverso, en el que hay entidades de todos los tamaños, con diferentes formas asociativas, que enfrentan diferentes retos, pero que además pasa algo muy importante, y es que pareciera que quisieran obligarlas a ponerse la misma camiseta a todas y de la misma talla? Acá quiero poner un ejemplo a propósito de que estamos en esta ciudad, en Barranquilla. A mí me encanta Paulina Vega, nuestra Miss Universo. Paulina Vega es una mujer de 1,80 y que pesa 50 kilos. Si yo quisiera ponerme un pantalón de Paulina Vega midiendo 1,68 y pesando 70 kilos, creo que posiblemente sería casi imposible, no me subiría de las rodillas, ¿cierto? Y si quisiera verme como Paulina Vega, pues me tocaría hacer muchos sacrificios que probablemente hasta atenten contra mi salud física y hasta también seguramente psicológica. Pues lo mismo pasaba con las organizaciones del sector. A todas querían ponerle la misma camiseta, que era la camiseta del sector financiero. Entonces, resulta que por allá en la ley 454, en el artículo 34, que habla precisamente de la supervisión que ejerce la Superintendencia de Economía Solidaria, se dice que dentro de las capacidades que tiene la superintendencia puede apoyarse del ejercicio o teniendo como referente lo que hace la Superintendencia Financiera de Colombia, pero cierra este margen al ejercicio de la actividad financiera, que es la que ejercen las cooperativas de ahorro y crédito. Resulta que en un esfuerzo de querer tecnificar el sector, la superintendencia arranca acogiendo las medidas o las recomendaciones internacionales que se hacen alrededor del ejercicio de la supervisión dentro de la actividad financiera. Entonces, allá se dice que hay que adoptar un modelo de supervisión basado en riesgos y se intentó en un primer esfuerzo básicamente hacer que todas entráramos en ese pantalón o en esa camiseta del ejercicio de la actividad financiera, además creyendo que todas teníamos las mismas capacidades. ¿Qué encontramos? Pues que básicamente la superintendencia no estaba lista para ejercer ese tipo de supervisión, que no entendíamos tampoco los funcionarios, funcionarias y contratistas cómo se hacía una supervisión basada en riesgos y que otra cosa, y entre otras razones también porque el sector tampoco estaba preparado para entender cómo funcionan dichos riesgos y pues mucho menos cómo administrarlos al interior de nuestras entidades. Entonces, en ese momento, bajo la dirección de nuestra superintendenta, entendíamos que teníamos un gran reto. Primero, entender cómo funciona la supervisión basada en riesgos, para qué es, para qué sirve, además también, y cómo hacíamos también para implementar no solamente una cultura al interior de la superintendencia con esos funcionarios, contratistas, sobre la supervisión basada en riesgos, sino también cómo hacíamos una campaña para que al interior de nuestras vigiladas entendiéramos la importancia y la necesidad de este tipo de supervisión. Y aquí es donde resulta entonces sumamente importante eventos como este que realiza Azorriesgos. Entonces me doy la oportunidad de felicitar a sus organizadores porque creo que es uno de los eventos técnicos más importantes que tiene el sector, porque nos obliga a hablar de riesgos, que debería ser uno de los principales nortes que deberíamos tener como entidades del sector de la economía solidaria, pero en especial las que se encuentran vigiladas por la delegatura para el ejercicio de la actividad financiera en el cooperativismo, mis cooperativas de ahorro y crédito, que sé que hoy por hoy afrontan un gran trabajo en ese ejercicio de subsanación de los hallazgos que tuvieron el año pasado en visitas de inspección. Entonces, arranquemos. ¿Dónde? ¿Será que sí lo hice bien? Gracias, rescátame. Bueno, ya. Gracias. Bueno,
Les voy a contar otra anécdota. Entonces, no solamente teníamos ese gran reto, sino que a nivel internacional también, pues por supuesto, hablando de la supervisión de la actividad financiera concretamente o de la supervisión del subsector de ahorro y crédito, que seguramente estos van a empezar a ser términos que hoy son un poco desconocidos, pero que esperamos que a la larga de estos próximos meses todos empecemos a hablar de subsectores, subsector de ahorro y crédito dentro del sector de la economía solidaria, subsector real dentro del sector de la economía solidaria, y nos sentábamos con nuestros pares en otros países, nos sentábamos con nuestros evaluadores internacionales sobre el cumplimiento de esas recomendaciones y se nos volvía muy complejo explicarles qué es lo que supervisamos. Entonces, ¿cómo les explicamos a nivel internacional qué es la economía solidaria, cómo funciona? Además, porque tenemos una figura que es muy particular y que no existe en otros países, como por ejemplo los fondos de empleados. Esa es una figura que no existe en ningún otro lado. Y pues explicar también, por ejemplo, que tienen la autorización legal de captar ahorros, pero no ejercen la actividad financiera, pero la supervisión la hacemos de una forma u otra. Era un gran reto también. Y además explicarles que no todas las organizaciones sin fines de lucro, como se conocen a nivel internacional, hacen parte del sector supervisado por la Supersolidaria y que son solamente algunas, era el gran reto. Entonces, en un ejercicio de estos sentados ante una evaluación que hacía la OCDE para Colombia como país de la supervisión que hacía la superintendencia, nos sentamos y quisimos hacer esta pequeña explicación para entenderla un poco. Cuando nos hacíamos la pregunta de cómo está compuesto el sector de la economía solidaria que supervisa la Supersolidaria, hacíamos este esquema y decíamos, dentro del universo de organizaciones sin ánimo de lucro o organizaciones sin fines de lucro, como se conocen a nivel internacional, hay otro grupo que se conocen como las organizaciones solidarias. Y las organizaciones solidarias, a su vez, también se dividen o se subdividen en otros dos grandes grupos. Entonces tenemos de un lado organizaciones solidarias de desarrollo o de beneficencia, que entonces acá encontramos algunos ejemplos, como asociaciones y punto, así en sentido muy simple, corporaciones, fundaciones, voluntariados, etcétera. Y tenemos del otro lado organizaciones de economía solidaria que se caracterizan por tener un espíritu mutualista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de las organizaciones de la economía solidaria, nosotros trabajamos por nosotros y para nosotros. En el caso de las organizaciones de desarrollo o de beneficencia, se trabaja para otros, ¿cierto? Es una función asistencialista. Y esta es la principal diferencia que encontrábamos. Pero entonces, ubicados ya una vez en el sector objeto de supervisión por la Supersolidaria, pues encontramos otro gran universo adicional que nos traía la ley. Entonces la ley nos dice que supervisamos precooperativas, cooperativas, pero que nos dice también que dentro de esas cooperativas algunas ejercen actividad financiera, otras no, pero también entendemos cooperativas que ejercen la actividad de aporte y crédito, que tenemos fondos empleados, otra vez figura que no existe en otros países, asociaciones mutuales con ese apellido en concreto, administraciones públicas cooperativas, instituciones auxiliares de la economía solidaria y otras innominadas que si el presidente considera que debe darle la supervisión a la Supersolidaria, pues entonces la Supersolidaria tendrá que entrar a vigilarlas. Y en esta identificación tan simple veíamos entonces un gran problema. Tenemos solo dos delegaturas, 3 intendencias, por ley hay que dejar una especializada para la actividad financiera y básicamente un único modelo de supervisión que no entienda esas diferencias, pues va a ser muy complejo ese trabajo. Podría terminar debilitando el sector de la economía solidaria y no promoviéndolo. En esa clasificación, entonces, encontramos una gran importancia que tiene el sector de la economía solidaria. A la fecha tenemos hoy 3.802 entidades reportantes. Acá nos da mucha felicidad porque ya este número va creciendo. Esto quiere decir que la actividad de pedagogía
de aprender a hacer reportes ha ido funcionando. Dentro de esas 3.802 vigiladas tenemos 1.967 que son cooperativas diferentes a la que ejercen actividad financiera, 1.523 fondos de empleados, 139 asociaciones mutuales, acá un grupo importante que ejerce actividad, que tiene sección de ahorro y crédito, y tenemos actualmente 173 cooperativas de ahorro y crédito y esperamos este año cerrar con 175 cooperativas de ahorro y crédito. De este grupo hay más de 7.6 millones de asociados. Y aquí radica la importancia en la cantidad de asociados que tiene el sector de la economía solidaria. Y si nos dividimos entonces ahora por subsectores, otra vez que quiero que empecemos a hablar por subsectores, porque este va a ser nuestro nuevo lenguaje a efectos de entender la supervisión basada en riesgos, nos ubicamos entonces en el primero de ellos, en el subsector de ahorro y crédito. En este subsector encontramos cooperativas de ahorro y crédito, tenemos los fondos de empleados y tenemos las asociaciones mutuales que tienen sección de ahorro y crédito. Su situación financiera, más o menos el panorama es este. Tenemos que actualmente ese subsector de ahorro y crédito tiene a su cargo la administración de más de 27 billones de ahorros, o sea, una porción importante la tiene el sector de la economía solidaria, y ahí pues también radica un punto especial dentro del ejercicio de la supervisión, porque resulta que la Constitución Política dice que esa captación debe hacerse bajo unas reglas y bajo unas autorizaciones en concreto. Pregunta: ¿por qué es importante fortalecer la economía solidaria? Ya que esta charla se llama fortalecer el sector de la economía solidaria. Una respuesta simple es porque es un mandato constitucional. Resulta que tenemos el artículo 39 que nos habla del derecho fundamental a asociarse, el artículo 58 que habla sobre la propiedad privada y le pone la primera obligación al Estado, cuando nos dice que el Estado tiene la obligación de promover y de fortalecer el sector de la economía solidaria. Tenemos el artículo 333 que también nos pone otra obligación dentro del sector y dice que deberá preferirse incluso al sector de la economía solidaria para las diferentes medidas que se adopten desde el gobierno nacional, y tenemos el 335 que nos habla de ese ejercicio de supervisión. Adicionalmente, la regulación específica nos dice en la Ley 79 y en la Ley 454 que la economía solidaria y su protección, su promoción y fortalecimiento debe ser de interés común, y que la razón por la cual se proclama de interés común es porque estas organizaciones integran un sistema que es capaz de contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a una distribución equitativa de la distribución de la propiedad, y esto debería ser uno de los principales fines que tenemos entonces tener como norte cuando constituimos una empresa del sector de la economía solidaria, y adicionalmente porque promueve la racionalización de todas las actividades económicas en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. Esto no se lo inventó la administración actual, esto lo dice la 454 desde 1998 y lo rescata de la Constitución. La economía solidaria promueve las clases populares. Entonces, a la pregunta de cómo generamos ese fortalecimiento desde la supervisión, nos volvemos entonces otra vez el cómo hacemos que a todos nos quepa la misma camisa. Pues la respuesta era, pues no es posible. Debemos entender que todas somos diferentes, entonces hay que encontrar la talla correcta de esa camiseta de acuerdo a las necesidades de las organizaciones. Entonces, teníamos 7 numerales de diferentes organizaciones del sector de la economía solidaria, pero también entendimos que en la medida en la que esas organizaciones tenían diferentes tamaños representados en sus activos, en sus ingresos, en sus actividades también, pues entonces requerían un ejercicio de supervisión que se adaptara no solamente al entendimiento de cómo se hace la supervisión basada en riesgos, sino teniendo en cuenta que esa supervisión no puede afectarla, desincentivarla o dejar de promoverla.
Y básicamente la primera tarea, entonces, que nos correspondió dentro del ejercicio de ese cambio en la política integral de supervisión basada en riesgos fue traernos los estándares internacionales que nos da Basilea, en esos principios del Comité de Basilea, las recomendaciones que nos da el Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de protección del lavado de activos y financiación de terrorismo,